Hola, somos Óscar, Pilar, Clara y yo, Pablo, y os vamos a hablar de Alejandro Valdés. Alejandro Valdés nació en Paraguay y no sabemos mucho de su infancia, porque se empezó a saber de él cuando creó el proyecto Curtú. Fundó una cooperativa de comunicadores y actualmente trabaja en varias plataformas web en un centro cultural y en Curtú. Curtú es una moneda virtual que se utiliza en diferentes plataformas para comprar bienes materiales de distintos tipos de acciones. Él ganó en Zaragoza el concurso Emprende con Cultura con este proyecto, Curtú, y el concurso consistía en que cada proyecto tenía 3 minutos para explicar y defender su proyecto y que quedara el más innovador. Hoy, 6 de junio de 2016, tenemos la suerte y la oportunidad de hacer unas preguntas a Alejandro Valdés. Sabemos más o menos de qué trata Curtú, pero nos gustaría que el propio creador nos lo contara. Bueno, Curtú en su momento fue un proyecto que ahora lo tratamos como un experimento casi, cuyo objetivo era lograr financiación para la cultura. Ustedes tienen que saber que estamos en Paraguay, uno de los países que menos invierte en Sudamérica en desarrollo cultural con respecto a su PIB. Entonces, a partir de esta reflexión en una comunidad que tenemos en Asunción, empezamos a pensar ideas, ¿verdad? Cómo la tecnología podría ayudar a cambiar esa situación, a generar, digamos, mayores recursos para los productores culturales, para los artistas, para aquellos que organizan de manera independiente conciertos o hacen su música o grupos de teatro, que Asunción está lleno, pero a los que le faltan espacios y recursos para desarrollarse, ¿verdad? Entonces nosotros pensamos cómo podemos usar, en aquel momento nuestra reflexión era cómo podemos usar la tecnología para facilitar la conexión entre el público que quiere ir al teatro, que quiere ir al cine o que quiere ir a los conciertos y estos productores culturales que tienen contenido, ¿verdad? Entonces fue por eso que desarrollamos esta plataforma que se llamaba Curtú, una moneda virtual que pretendía conectar a productores culturales con el público, ¿verdad? ¿De qué manera? A través de un juego. La idea de Curtú era que uno con el teléfono, con el smartphone, pudiera ir cazando, digamos, unos códigos que estaban distribuidos en algunos productos como libros, pizzas, ¿verdad? Eso fue los distintos tipos de experimentos, hierbas, productos, digamos, del día a día, ¿verdad? Estos productos venían con un código QR que uno con el teléfono podía escanearlo y le aparecía como una pregunta súper sencilla, por ejemplo, qué sé yo, en qué año se independizó Paraguay, ¿verdad? Y tenía como un multiple choice, unas diferentes opciones, y de acuerdo si uno contestaba bien o no, le daban un curtú, que es como una moneda virtual que tenía su equivalencia con el guaraní, ¿verdad? O con el dólar, o con el euro, para aclarar, ¿verdad? Entonces un curtú podría valer un euro, ¿verdad? Y uno así, digamos, accediendo a estos distintos productos, podría acumular curtú como si fuera una moneda, pero con la gran diferencia que uno solo podía usarlo para bienes culturales, ¿verdad? O sea, esta moneda te servía para irte al concierto, para irte al teatro, y de esa manera entonces conseguíamos que la gente, el público que tenía ganas de asistir a estos eventos culturales pudiera tener fondos para asistir, porque vuelvo a recordar, Paraguay es un país en vías de desarrollo, como dice el lenguaje oficial, o sea, un país donde casi el 30% de la población está bajo el nivel de pobreza. Digamos, en esos casos a veces los bienes culturales o los servicios culturales son los últimos a los que uno puede acceder. Entonces la primera parte es generar recursos para el público para que pueda asistir a esta obra, y la siguiente es transferir esos recursos a los productores culturales para que puedan seguir haciendo, ¿verdad? Entonces la idea era generar un círculo virtuoso, digamos, donde a medida que uno va consumiendo las cosas que en el día a día uno no puede dejar de consumir, como la comida o los elementos de higiene, qué sé yo, también uno pudiera con esa cuestión cotidiana poder irse generando como una especie de ahorro que después podría uno invertir, digamos, en irse al cine o qué sé yo, ¿verdad? Entonces la idea era generar ese círculo virtuoso. Entonces, en resumen, para ser claro, Curtú es un experimento, un juego experimental basado en la tecnología y en la cultura compartida, cuyo objetivo es ampliar el acceso de las personas a los bienes culturales, a los bienes y servicios culturales. Sí, Curtú estaba pensado como una plataforma de 3 lados, le decíamos nosotros, donde habían 3 partes. Estaban los productores culturales y artistas, el público y las marcas o las instituciones que estaban interesadas en promover esto, ¿verdad?
Entonces, estas instituciones que están interesadas en promover el acceso a bienes y servicios culturales, lo que hacían era introducir Curtús en sus productos o servicios. Así, por ejemplo, teníamos un acuerdo con una pizzería que determinado sabor de pizza pedías ese día y te venía con el código, con un Curtú, ¿verdad? Jugabas el juego, escaneabas, jugabas y ganabas, tenías acumulado un Curtú, ¿verdad? Entonces, también los productores culturales tienen que estar en la plataforma para recibir, digamos, estos recursos, ¿verdad? Entonces, sí, el mayor desafío un poco era eso, conectar las tres partes. Y fue un proyecto que pensarlo, probarlo, exponerlo en otros espacios y experimentar con ellos nos llevó alrededor de 2 años más o menos de desarrollo. Y como les comenté, digamos, lo tomamos siempre como un carácter experimental, ¿verdad? Como una puesta en práctica de un pensamiento alrededor de la cultura y de la economía, ¿verdad? Cómo la cultura y la economía se relacionan. Y este proceso, digamos, de reflexión también fue acompañado por un crecimiento, diría, conceptual, político y filosófico de la comunidad que impulsaba este proyecto y que le fue llevando, digamos, hasta otros lugares, ¿verdad? Fue como un punto de partida de reflexión. La más importante para nosotros es la siguiente, ¿verdad? Lo que aprendimos que se llama como tecnodeterminismo, pensar que todos los problemas se pueden resolver actualmente solamente con la tecnología, ¿verdad? Y ese fue como el gran aprendizaje que tuvimos en este proyecto, que sí, que es súper innovador, que nos permitió experimentar, digamos, de manera interesante. Se organizaron eventos y conciertos donde la gente ingresaba con su Curtú, pero claro, eso tiene como límites demasiado específicos, ¿verdad? La cuestión, como sabemos, en nuestros países, en el mundo en general, pero en nuestro país en particular, es una cuestión de políticas, ¿verdad? Nosotros necesitamos políticas públicas como mucho más abarcativas, digamos, ¿verdad? Que permita el desarrollo en general del país, no solo en el plano cultural, sino en general. Pero llevar adelante este experimento nos permitió llevar hasta ahí, ¿verdad? O sea, eso es lo más importante, digamos, hacerlo, chocar contra puertas cerradas, chocar contra dificultades, conversar con los actores culturales de manera fluida, conversar con el público, nos permitió, digamos, acumular una gran cantidad de conversación alrededor de este problema, que después naturalmente llevó en la evolución del proyecto y a la formación inclusive de una organización más formal, porque Curtú nació, digamos, de una comunidad, ¿verdad? Y ahora, digamos, esta comunidad es una asociación que lleva adelante determinados proyectos, siempre tratando de resolver el mismo problema, que el problema global, digamos, ahora es la desigualdad, ¿verdad? La desigualdad en el acceso a todo tipo de recursos, o sea, la concentración de riqueza en poca gente, y hablamos de riqueza, por supuesto, económica, pero también en el acceso, lo que veníamos diciendo, a bienes y servicios culturales, inclusive en el acceso a información, ¿verdad? Que es en el ámbito que trabajamos ahora, ¿verdad? O sea, batallar por un mayor acceso a la información con la tecnología, ¿verdad? Por parte de mayor cantidad de gente, ¿verdad? Información de calidad. Pero como les decía, voy a recalcar, ¿verdad? Es como una mirada, digamos, como mucho más crítica a la tecnología, digamos, ¿verdad? Y es una invitación que les hago a ustedes, ¿verdad? Que son chicos jóvenes, que ya son, digamos, que ya crecieron, a diferencia de nosotros, que ya crecen con la tecnología, digamos, en su bolsillo y por todos lados. Hay como una tendencia en la que nosotros caímos, vuelvo a decir, a pensar que desde la tecnología se puede resolver todos los problemas. Y en realidad, digamos, los problemas se pueden resolver a partir de una mirada crítica de la realidad, en donde se pueda usar la tecnología para eso, ¿verdad? Y no al revés. Entonces, digamos, ese es como el aprendizaje más importante del proyecto. Los primeros pasos de un proyecto son muy complicados. ¿Qué dificultades te encontraste a crear Curtú? Sí, exactamente. Es muy difícil empezar cualquier proyecto y nosotros somos, digamos, emprendedores por naturaleza, por así decirlo. Ahora siempre estamos arrancando proyectos, así que estamos clarísimos con que es difícil de arrancar, ¿verdad? Y es difícil de arrancar sobre todo cuando es una idea nueva o muy poco común. Y el principal desafío es aprender a comunicar esa idea. Así como la primera pregunta decía, ¿qué es exactamente un Curtú? Para nosotros efectivamente comunicar qué era Curtú, qué era la idea, fue el principal desafío
que tuvimos cuando todavía no existía, imagínense, ni existía y le queríamos contar a alguien, hey, queremos hacer esto, que es así y así, ¿qué? Nos decían, ¿verdad? Entonces, el primer desafío que tuvimos, en efecto, fue, dijimos, bueno, tenemos que poder explicarle a la persona qué es Curtú en 10 tweets. Entonces hicimos ese ejercicio, ¿verdad? Explicar claramente qué es, para qué servía, con qué objetivo y qué sé yo. Entonces, el primer aprendizaje es ese, ¿verdad? Transmitir de manera clara digamos, de qué se trata un proyecto, pero ni siquiera tanto de qué, o bueno, es importante contar de qué se trata, pero también creo que es muy importante el por qué se hace, ¿verdad? La gente se relaciona, digamos, los sentimientos universales, ¿verdad? Digamos, si se tocan es más fácil entender determinadas ideas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué uno está desarrollando un proyecto? Lo que yo les contaba, ¿verdad? Esta dificultad que hay en Paraguay para acceder a información y a bienes y servicios culturales. Y después el qué, ese es el primer aprendizaje. El segundo aprendizaje, como les contaba, vuelvo a recalcar, es como una visión crítica de la realidad, ¿verdad? Uno tiende a creer que su idea es increíble, que es alucinante y que dentro de 6 meses el mundo va a cambiar gracias a eso. Y en realidad siempre se encuentra en un mundo donde hay como distintas visiones sobre algo, ¿verdad? Entonces uno piensa que una buena idea va a abrir automáticamente puertas, pero en realidad también va a abrir muchas barreras, o sea, se van a aparecer muchas barreras, sobre todo si es realmente una idea contrahegemónica en el sentido de Gramsci, ¿verdad? O sea, que hay como vivimos en un mundo bastante, o sea, como sobre todo en el mundo occidental, ¿verdad? Con las ideas de, digamos, del liberalismo bastante instaladas y que nos parecen hasta, digamos, que la humanidad vivió así desde siempre, pero en realidad cuando uno hace propuestas más relacionadas con la cultura compartida o con cuestiones que no tengan que ver específicamente por cómo funciona el mercado y que son las ideas más interesantes y revolucionarias en este momento, van a haber barreras, ¿verdad? Porque hay como una hegemonía. Pero esas barreras, digamos, son las más importantes. Que aparezcan esas barreras significa que uno está planteando realmente algo diferente, ¿verdad? Entonces siempre hay como una cuestión ahí de no confundirse cuando las cosas están funcionando bien y se abren todas las puertas. Pues sí, claro, puede ser un proyecto interesante y que está funcionando, digamos, pero quizás en realidad no es lo suficientemente innovador o revolucionario como para plantear un cambio real, ¿verdad? Y ese también fue otra reflexión en la que llegamos con Curtú, porque nos dimos cuenta, vuelvo a repetir, que podía resolver un problema pero de una manera muy superficial. En internet no hemos encontrado casi nada sobre su infancia. ¿Qué influencia ha tenido su infancia en su obra? Sí, realmente, o sea, no una pregunta extraña, sino una pregunta compleja de responder por lo siguiente, ¿verdad? Realmente creo que todos los proyectos que desarrollamos en la actualidad y todo lo que hemos desarrollado se nutren realmente de muchísimas fuentes, ¿verdad? Entonces yo creo que sin duda, digamos, la cultura compartida que hay en Internet, y me hablo del Internet de los 90, ¿verdad? Que en Paraguay fue la primera etapa del Internet donde estaban los foros, los blogs, etcétera, etcétera. Y también la cultura hacker de alguna manera, ¿verdad? La cultura de tomar la tecnología y de utilizarla para, digamos, de otra manera para la que fue pensada, ¿verdad? O sea, utilizarla de manera inteligente. Y sin duda también la gestión cultural, digamos, y también, bueno, yo soy diseñador gráfico, entonces también mucha cultura visual y mucha cultura pop, ¿verdad? Y también después todas las visiones que hay en el equipo, ¿verdad? Porque Curtú, a mí me tocó ser el coordinador, pero en realidad es un proyecto colectivo, ¿verdad? Y en ese proyecto habían comunicadores, economistas, entonces gente de tecnología, entonces realmente había como muchas influencias que se sintetizaban en ese proyecto, pero que, digamos, como les contaba, en ese proceso finalmente se podrían sintetizar, digamos, en una visión crítica de la realidad, ¿verdad? Con distintas fuentes, digamos, pero finalmente, digamos, lo que sustenta nuestro trabajo es eso, ¿verdad? Ya, bueno, y de hecho el nombre Curtú viene digamos, de un recuerdo de la infancia, que eran como unos caramelos culturales que existían en Paraguay, ¿verdad? Que eran unos caramelos que tenían unos envoltorios que venían con unas figuritas o calcomanías o pegatinas, ¿verdad? Que venían, qué sé yo, con una foto de algún jugador de fútbol o con una foto de algún artista y atrás una información, qué sé yo, Beethoven, músico, compositor,
europeo, etcétera, ¿verdad? Y estas eran unas cuestiones coleccionables, ¿verdad? Entonces, conceptualmente, ese recuerdo infantil, digamos, es la base de Curtú, ¿verdad? Y se le decían caramelos culturales porque traían esta información cultural, y entre la mezcla del español y el guaraní, que es nuestra otra lengua oficial, digamos, la mezcla de esas dos lenguas forma una tercera, que es el yopará, que vendría a ser como el spanglish, digamos, por ejemplo, de español e inglés. Una tercera lengua que es la lengua urbana, digamos, y ahí entre las mezclas de cómo se pronuncia en un idioma u otro quedó Curtú, ¿verdad? Entonces caramelos Curtú. Entonces, como nosotros hicimos también un juego de una moneda virtual pensada para la cultura, entonces ese nombre es un poco el reflejo de estas dos culturas que hay en Paraguay, o estas dos cosmovisiones más bien, ¿verdad? Son dos cosmovisiones lingüísticas que llevan a una tercera, que es, digamos, lo más parecido a un encuentro que hay, ¿verdad? Cuando ganaste el premio de Emprende con Cultura, ¿qué fue lo que sentiste al recoger el premio? Sí, esa fue una experiencia bastante particular, ¿verdad? Tuve el honor de saludarle al entonces príncipe de España, creo que es el actual rey. Fue con toda una experiencia porque tuve que pasar por todo su séquito de seguridad, por todo su séquito de protocolo, me dijeron como que había que saludarle y etcétera. Y digamos, eso fue bastante sorprendente, no sabía que digamos, él iba a entregar el premio y todo eso. Pero también fue, o sea, más allá de esa anécdota, también fue como muy importante porque en ese momento Curtú era como una idea. Nosotros nos inscribimos al premio con 10 tweets, exactamente así como nos habíamos propuesto. Ahora había otros proyectos que ya estaban experimentando en otra fase de desarrollo. Sin embargo, nuestro desafío en ese momento fue contar que esto era como una idea posible. Y fue muy interesante desde el punto de que, bueno, no estamos tan locos, hay otra gente que entendió la idea y que considera que es factible, pero lo más importante, más allá del premio, fue la posibilidad de compartir en ese espacio, porque el premio unas semanas antes tenía como un programa de encuentro con otros gestores culturales de Latinoamérica, de Iberoamérica, ¿verdad? De Sudamérica y también de España y de Portugal, y el intercambio, digamos, en esos talleres y qué sé yo, fue el verdadero premio, digamos, ¿verdad? Saludarle al rey o al príncipe, cuando eso es una cuestión que ahora puedo contar de anécdota en algún bar y qué sé yo, pero lo importante realmente eso fue poder intercambiar esas ideas, y de hecho Curtú cambió mucho después de ese proceso, digamos, se enriqueció de todas esas experiencias y fue como muy, muy interesante, porque también abrió puertas, ¿verdad? Era un congreso iberoamericano, había gente interesada, entonces pude irme después a Madrid y a Barcelona, generar contactos, intercambiar ideas, y son todas cuestiones que, si bien en Curtú quizás no se aplicaron, esos contactos siguen, y otra filosofía nuestra es que no se puede hacer cosas, digamos, que no sean en red. Para nosotros las redes locales e internacionales y regionales son claves, ¿verdad? De hecho, por eso trabajamos en un espacio de coworking. No es solamente una cuestión de que el coworking te ahorra costos, digamos, porque dividís la cuota, sino al revés, te genera muchísima circulación de informaciones e ideas, y todos los proyectos que nacieron de ese espacio, de este espacio, son fruto de ese intercambio, ¿no? Sabemos que vivir de un proyecto como Curtú es complicado. ¿Qué consejo nos darías si nos quisiésemos dedicar a proyectos como Curtú? Sí, bueno, esa es la pregunta más complicada de todas. Todos los proyectos, como decía, todos aquellos proyectos, digamos, innovadores o contrahegemónicos o no habituales, como qué sé yo, abrir una despensa o una ferretería, presentan, digamos, desafíos muy complejos, y uno de ellos es materialmente poder sostenerse de eso, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que la respuesta es como bastante compleja, en el sentido que implica también un estilo de vida, ¿verdad? Quizás uno, como proyectos como Curtú o como proyectos el que ustedes realizan, quizás uno no se vuelva millonario, pero tampoco no es el objetivo, digamos. Uno realiza el proyecto, y es como en nuestra organización, nuestro eje principal es poder vivir de lo que hacemos, ¿verdad? Por más poco comercial o poco adaptado al mercado que esté, nosotros le buscamos la vuelta para poder autopagarnos nuestro tiempo, ¿verdad? Y lo segundo también tiene que ver con el estilo de vida que uno elige, ¿verdad? Con las necesidades materiales que uno decida, digamos, asumir. Pero el principal desafío, digamos, es encontrar el modelo de sostenibilidad de cualquier proyecto, ¿verdad? Y estamos como en un momento donde, gracias a la tecnología
y gracias, digamos, a estas conexiones, a las redes, hay posibilidad de pensar, digamos, otras maneras de realizar las cosas que quizá unos años atrás eran difíciles, años atrás, como decía un vecino mío, quizás años atrás eran como muy difícil desarrollar proyectos más innovadores o menos habituales, pero en este momento hay como más posibilidades, ¿verdad? Más posibilidades de darle la vuelta a la cosa como para hacer que un proyecto sea sostenible, pero al mismo tiempo también hay más desafíos. Hay un montón de gente haciendo juegos para celulares, hay 20.000 personas desarrollando proyectos de viajes, qué sé yo. Eso también hace como que al mismo tiempo se generen más posibilidades de conexiones, pero también que la disputa por los recursos sea, digamos, más difícil, ¿verdad? Específicamente en el campo que nosotros digamos, desarrollamos ahora, que es el desarrollo de nuevos medios, ¿verdad? Medios digitales. Hay como una frase que nosotros tenemos así porque nos dimos cuenta en el desarrollo, ahora nunca fue tan fácil abrir un medio digital. A uno se crea una página de Facebook o se compra un dominio y ya está, versus la época de la imprenta que nosotros conocemos, donde para tener un periódico se necesita invertir tanto, pero también nunca fue tan difícil captar la atención de la gente, ¿verdad? O sea, cuando uno entra a hacer un nuevo medio tiene que competir por la atención de una persona que puede leer todos los periódicos locales, pero puede leer El País o puede leer New York Times, y también puede recibir un mensaje de Snapchat de su amiga o de su sobrina, qué sé yo. Entonces es eso, ¿verdad? Hay como muchas oportunidades, pero también hay como mucha competencia por la atención, ¿verdad? Y eso lleva como a una paradoja también, ¿verdad? O sea, que realmente qué es lo que es lo importante y lo relevante para llevar a cabo en este momento en un mundo así tan desigual, digamos, ¿verdad? También creo que lo que uno se va a tomar el trabajo de emprender, que va a ser durísimo, sin dudas, así como cualquier proyecto contrahegemónico, es eso, o sea, hay que bancarse, digamos, todo un estilo de vida completo, ¿verdad? Cuando quedaste finalista en Emprende con Cultura, ¿cuál fue la reacción de tu familia? Sí, fue muy interesante cuando le pude avisar a mi familia que ganamos el premio, porque se dio la siguiente situación, ¿verdad? Por una cuestión de protocolo y seguridad, como iba a participar el príncipe, nos avisaron con un par de horas de anticipación a la gala, digamos. Entonces pude enviarle un mensaje a mi mamá: mamá, sucedió esto, papá, pasó esto, y van a pasar la entrega de premios por streaming, ¿verdad? Entonces les pasé el link y nada, fue como un momento interesante que ellos pudieron vivir, o sea, pudieron verlo y qué sé yo. Fue interesante, para mí fue muy importante, digamos, poder compartir con mi familia. Mi mamá es educadora, y su familia también es de educadores y educadoras, y de trabajadores culturales. Entonces para mí fue muy importante poder compartir con ellos ese momento, a pesar de estar tan lejos, porque de alguna manera era como la materialización, digamos, de cómo vivimos en familia, digamos, ¿verdad? De lo que aprendimos en casa, de lo que aprendimos con todos esos desafíos, y a mí me emocionó mucho poder compartir con ellos eso. Sabemos que actualmente trabajas en varias plataformas, eres comunicador visual, has creado una asociación, y nos gustaría saber si en tus principios tú querías trabajar en algo relacionado con eso o era algo diferente. Sí, desde que era niño, desde que estaba en la escuela en primer grado, que vendría a ser acá 5 o 6 años, sí, siempre, digamos, me pasé dibujando, escribiendo cosas, haciendo como pequeñas publicaciones manuales. Después también cuando me fui haciendo grande, en la edad en que ustedes están, ¿verdad? En la secundaria, también hacíamos como algunos dibujos de las cosas que pasaban en el recreo y qué sé yo. Y no sé, yo siempre pensaba, por cómo es la educación acá, que es bastante racionalista, digamos, ¿verdad? Que las materias más importantes son matemática y química, qué sé yo, ¿verdad? También el programa como siempre deja un poco de lado las cuestiones más culturales y artísticas, la parte más sensitiva. Entonces, no sé, siempre ya era natural para mí que iba a estudiar o administración de empresas o cualquier de esas cuestiones así más tradicionales, ¿verdad? Pero tuve una profesora que me preguntó una vez, una profesora de ciencia, que iba a estudiar, y yo le di como esta respuesta, ¿verdad? Pero si vos sabes dibujar, qué sé yo, ¿por qué no estudias diseño gráfico, que es una carrera nueva, etcétera? Yo no sabía nada, pero bueno, me fui, averigüé y me mudé a un colegio que tenía como bachillerato de diseño, y entonces ahí aprendí como el lenguaje que
a pesar de que soy medio ciego, para mí es mi lenguaje, ¿verdad? Que es el lenguaje visual. Entonces, desde el lenguaje visual pude comprender que otra de las cosas que me gustaban era esto de las publicaciones, ¿verdad? Entonces empecé a diseñar libros, empecé a participar en publicaciones de medios y qué sé yo, y sobre todo empecé a activar también políticamente y culturalmente desde esta habilidad, digamos, de manejar los códigos visuales, ¿verdad? Que en esta época en donde se publican, qué sé yo, 144.000 fotos por minuto en no sé qué red social, ¿verdad? Entonces la cuestión visual es como muy importante y eso me permitió aportar en estos espacios y crecer e intercambiar. Y yo diría que sí, que estoy haciendo lo que me gusta, ¿verdad? Y desde lo que creo que puedo aportar, digamos, a la sociedad. Me gustaría hacer más libros para niños, por ejemplo, o más portadas de discos de heavy metal, etcétera. Pero creo que trabajar en el diseño visual de la información es algo que es como lo que me encanta hacer, ¿verdad? Sabemos que Curtú se utilizaría en muchas plataformas. ¿Qué previsión de expansión tienes para Curtú? Bueno, como les decía, Curtú fue un experimento que llegó, digamos, hasta su punto en el 2014, ¿verdad? Y se hizo como un concierto que se llamaba Concierto Cultural, donde se llevó adelante este experimento, pero, digamos, evolucionó hacia lo que ahora es Curtural. Curtural que se escribe de la misma manera, pero K-U-R-T-U, era Curtú, el apócope de cultura, y cultural sería como la expansión de ese proyecto que no solo se queda, como les decía, en este aspecto más tecnodeterminista del problema. Cultural lo que busca es, digamos, explorar a través, digamos, de la reflexión, a través de las crónicas, estas problemáticas, digamos, ¿verdad? Entonces, estrictamente el proyecto Curtú como moneda virtual evolucionó, digamos, hacia como un proyecto como mucho más ambicioso, pero en otro campo de acción, digamos, ¿verdad? Entonces, no podemos hablar de previsiones de expansión en ese sentido, pero sí que el proyecto, digamos, cumplió su ciclo y sobre todo cumplió, o sea, nos permitió aprender muchísimo y sobre esa base, digamos, ahora estamos pudiendo desarrollar como otros proyectos, digamos, más estructurados, ¿verdad? Con todo ya ese aprendizaje y más ambiciosos en el sentido de que hemos aprendido de muchos errores y entonces ya sabemos, digamos, hacia dónde tenemos que ir, ¿verdad?